Listo, perfecto. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a todo el grupo por la invitación. Hemos estado pues muy conectados con todos y ha sido muy chévere podernos complementar toda la parte del rincón pediátrico con ustedes. Entonces, pues nada, hoy les voy a hablar sobre un tema que es bastante importante y que les va digamos, a llegar varias veces en los servicios de urgencias a todos los pediatras. Entonces, vamos a hablar de radiografía de tórax, principalmente en cardiopatías congénitas en niños. Yo soy Valentina Put, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Rosario, como me están presentando, pues con base en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, empecemos un poco. Vamos a hablar un poco. Las cardiopatías congénitas sabemos que es una anomalía estructural del corazón y esto también incluye los grandes vasos de toda la parte del mediastino. Y lo importante de esto es que tiene una repercusión funcional y va a tener una alteración en el desarrollo embrionario temprano. Y esto todo obviamente va a ser inútero, entonces van a haber un montón de genes que obviamente no se los traigo a colación específicos, pero hay un montón de genes que necesitamos que se den y que haya el desarrollo específico para que al nacer tengamos el corazón como todos lo conocemos, con sus cuatro cámaras, con sus grandes vasos y con sus venas en el lugar que son. Y al nacer, muchos de estos genes no han tenido, digamos, su lectura específica y es de ahí donde va pues, a salir toda la alteración del desarrollo. Las etiologías son múltiples, están descritas eh, desde edades maternas alteradas, desde sustancias, alcohol, tóxicos, cigarrillos, etcétera, etcétera, embarazos mal controlados, entonces digamos que no podemos hablar de una etiología en específico en este caso. La prevalencia, como ven, es bien alta, es hasta 10 por 1000 nacidos vivos, que eso no es nada despreciable. Son las lesiones congénitas más frecuentes, obviamente hablamos de lesiones congénitas, todo lo que sucedió en el útero, en todo el cuerpo, y hablamos que las del corazón son las más frecuentes, entonces por eso es tan importante tenerlas en cuenta y saberlas reconocer. Tienen una muy alta mortalidad, del 50% a los 6 meses y hasta el 80% al año de vida, dependiendo obviamente de la cardiopatía de la que estemos hablando. Acá les puse algunas de las etiologías que les estaba diciendo pues, que son múltiples, las idiopáticas que van a ser muchísimas, las multifactoriales que tienen un factor genético muy importante que se asocian con un factor ambiental y es de acá, de donde pues va a ser la etiología de la cardiopatía, tiene una asociación pues con T21, con la trisomía 21, con la trisomía 18 y con la trisomía 13, que van a tener cardiopatías muy, muy complejas, muchas de estas con una supervivencia muy baja a los 6 meses de vida, incluso antes. También la etiología ambiental, como les decía, medicamentos, infecciones, altos niveles de la corticotropina, acá puede entrar un montón, y las comorbilidades maternas también van a ser importantes. En esta diapositiva les muestro como para entrar en materia al tema que vamos a hablar hoy. Obviamente es importante primero saber reconocer las estructuras cuando vemos una radiografía de tórax. Creo que durante la carrera y durante el pregrado y cuando hagan su especialización van a seguir viendo y siempre van a empezar por reconocer en una radiografía de tórax las estructuras pues, de cada, digamos, de cada segmento. Entonces, obviamente, siempre es importante la penetración con la que se tomó, de dónde a dónde va el rayo, que no esté oblicuo, que no esté de arriba para abajo, que sea una radiografía AP, que tenga los espacios intercostales, que en niños hablamos que deberían ser más o menos 9 espacios intercostales. Todo esto es hablar de la técnica. Sin embargo, ahorita no me voy a pues, fijar en la técnica, que es el tema más de la parte de radiología, sino de identificar entonces estas estructuras para saber qué es normal y qué es anormal. Entonces acá están las dos comparaciones. Vemos como en la foto de la derecha que está como pintado lo que debemos ver. Entonces, obviamente es un poco abstracto cuando uno ve una radiografía, no se puede imaginar todo, pero sí hay cositas que sí tenemos que identificar. Obviamente siempre saber dónde va la tráquea, pues toda la parte mediastinal, saber que en la parte del corazón vamos a tener
En la parte más hacia la derecha vamos a tener el ventrículo, ¿cierto? Entonces el ventrículo izquierdo es el que se va a ver hacia este lado. Y miren que a este lado no voy a ver el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho va por detrás, sino que lo que voy a ver acá va a ser la aurícula derecha. Entonces acá en este lado vería ventrículo izquierdo y aurícula derecha. Eso es importante que lo sepan, porque dependiendo de las cardiopatías o dependiendo de lo que yo vea en una radiografía, voy a ver más grande el ventrículo, más grande la aurícula, y eso me va, digamos, a llevar a un tratamiento, digamos, o una aproximación diagnóstica al principio. Otra de las cosas muy importantes son, digamos, estas dos protuberancias que ven acá y acá a la izquierda también ven estas dos protuberancias, ¿verdad? Eso es importante porque la de arriba en una radiografía normal, en un corazón normal, va a ser como lo más abombadito, por decirlo así, va a ser el arco aórtico y el de más abajo va a ser el tronco pulmonar. Esos son como lo más grande que yo puedo ver respecto al corazón, porque obviamente acá vemos que se ve un poquito como una orejuelita de la aurícula izquierda, pero eso digamos que se puede eh, confundir con el ventrículo, entonces esas son las cosas más grandes que yo tengo que tener en cuenta. Otra cosa muy importante es todo el hilio que yo voy a ver acá pulmonar, entonces obviamente ustedes ven que eso es una vascularización normal, es normal que ustedes vean blanco y tienen que ver blanco, obviamente empieza más blanco desde medial y se va difuminando hacia apical y hacia los bordes, obviamente porque tiene un poquito menos de vascularización, pero igual se ve vascularización hasta todos los bordes, hasta todo el borde del pulmón. Eso es en una radiografía normal. Y acá digamos que es otra diagrama de un poco de lo mismo, lo que les decía, vean que el ventrículo derecho va por la parte de atrás, entonces no la voy a ver en la radiografía, sino voy a ver es la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Para empezar es muy importante uno ubicarse, entonces no sé si han oído hablar del situs solitus, situs inversus, situs ambiguos, digamos que estas son palabras que uno muchas veces las oye cuando lee una radiografía o cuando lee el reporte de una radiografía, lo primero que dice es radiografía normal, situs solitus con neumonía apical derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de situs solitus o situs inversus? Y más adelante les voy a mostrar el situs ambiguus. El situs solitus hablamos de una configuración anatómica que es la normal. Un paciente con una configuración anatómica normal tiene un situs solitus. Cuando miramos en qué estructuras nos fijamos para saber qué es un situs solitus, nos fijamos en la aurícula derecha, en el lóbulo pulmonar y en la cámara gástrica. Esto es lo que yo voy a tener en cuenta grande. Cuando apenas vea una radiografía, voy a buscar estas tres cosas y me voy a ubicar. Entonces, en el situs solitus o en la configuración normal en la derecha, voy a tener la aurícula derecha, voy a ver una sombra que es el hígado que está a la derecha, un pulmón que sabemos que es trilobulado, pues que es el pulmón derecho, y en la parte izquierda voy a tener esto ya es el vaso que va a ser, no lo voy a ver obviamente en una radiografía de tórax, sino esto ya es cuando lo miro con una ecografía, y la cámara gástrica va a estar a la izquierda. Y el situs inversus, pues es una configuración exactamente inversa, ¿listo? Entonces es todo lo contrario. Acá vemos entonces, por ejemplo, vemos que en la foto A, en esta de la izquierda, está pues el situs solitus y acá está el situs inversus. Entonces yo miro toda la parte, el pulmón trilobulado, que sabemos que es el derecho, la aurícula, que sabemos que es lo que nos va a salir acá, y voy a ver la cámara gástrica, que ustedes saben que se alcanza a ver muchas veces en la radiografía de tórax como un aire acá debajo del diafragma. Obviamente el hígado no lo voy a ver, el vaso no lo voy a ver. Y en el situs inversus voy a ver lo contrario, entonces a mí me llama la atención es porque estoy viendo los lóbulos al otro lado, como que el corazón vemos que está más prominente hacia el otro lado que lo que debería ser, veo la cámara gástrica en la derecha, entonces ahí me empieza a llamar la atención. Entonces, estas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta para
para decir que estoy hablando de un situs sólido. Son 3 estructuras de las que yo tengo que hablar. Y el situs ambiguus es cuando no es ni solitus ni inversus, sino es, como su nombre lo dice, ambiguous o una heterotaxia. Esta se puede manifestar con diferentes configuraciones y se van a asociar generalmente a anomalías extracardíacas. Entonces, yo empiezo a investigar al paciente y a estudiar al paciente y veo que en una ecografía de tórax, en una ecografía abdominal, veo asplenia, entonces no tiene vaso o tiene polisplenia, o tiene atresia de vías biliares, empiezan a tener, digamos, otro tipo de anomalías. Entonces existen 2 tipos de heterotaxia, que son el isomerismo derecho, que voy a tener una asplenia, por esto se va a caracterizar, los pulmones van a ser pues con los 3 lóbulos bilaterales, porque es derecho, y entonces es decir, como es derecho, no voy a tener toda la parte izquierda que tiene el cuerpo, entonces no voy a tener vaso, voy a tener dos pulmones o 2 pulmones derechos, entonces los 2 van a ser con 3 lóbulos, el hígado va a ser grande, entonces va a ser como en la mitad del abdomen, un hígado muy grande, y en el isomerismo izquierdo va a tener lo contrario, que va a ser toda la parte izquierda, va a tener una poliesplenia, entonces en las ecografías muchas veces nos reportan múltiples lóbulos que se describen así, pero la verdad es que son poliesplenias. Los pulmones bilaterales van a ser bilobulados, va a haber una interrupción de la vena cava inferior y las venas pulmonares que van a drenar la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Entonces ven que ya empezamos a ver diferentes anomalías también cardíacas respecto a cómo esté el corazón dispuesto, digámoslo así. Acá está como el esquemita de lo que les estaba hablando. Entonces ven acá, no tengo vaso en esto y el hígado va a estar en la mitad, va a ser un hígado más grande. En este lado va a tener la poliesplenia y los lóbulos de los pulmones, que es lo que me va a ayudar a identificar. Entonces aquí en esta radiografía, por ejemplo, vemos que en la derecha hay una heterotaxia severa y va a estar asociada a una malformación cardíaca congénita. Yo con la radiografía no puedo saber qué cardiopatía es, ni ninguno. Estamos esperando que ninguno de nosotros lo sepa cuando me llega un paciente con algunos síntomas y yo le tomo una radiografía y ya solo con la radiografía sepa qué cardiopatía tiene, eso no es posible. No es posible porque la única forma de saber cómo está el corazón estructuralmente es con un ecocardiograma, con nada más. Yo con una radiografía voy a poder tomar la decisión inicial de cómo tratarlo antes de lo que lo vea un cardiólogo, que de eso se trata, digamos, esta charla, yo cómo poderlo abordar y qué pensar cuando lo veo. Entonces, cuando yo veo esta radiografía de la izquierda, empiezo a ver una de las protuberancias que yo les decía, está como que no me suena que es a este lado, tiene cosas raras que no me llaman la atención y empiecen a ver, miren que acá se ve aire, entonces empiezo a ver la cámara gástrica al otro lado, la posición del ápex, miren que el ápex que generalmente es como más hacia abajo, más pegado al diafragma, está elevado. Entonces eso a mí me empieza a llamar la atención. Entonces, ¿qué es esto? El arco aórtico, que no es izquierdo como generalmente es, sino es derecho, el estómago y acá vamos a tener pues es el ápex. Entonces, eso nos va a llamar la atención. Y aquí estamos hablando de una heterotaxia con una severa malformación. Y en el otro lado, miren que hay una dextroposición, entonces yo lo que voy a ver es como un corazón, como si yo dijera el corazón está como muy chiquito. Y no es que el corazón esté chiquito, es que se sobreponen las imágenes, entonces veo una dextroposición y esto también es debido a que hay una hipoplasia pulmonar derecha, secundario, obviamente pues dependiendo a lo que yo esté hablando, en este caso era un paciente que tuvimos con una reparación de una hernia diafragmática. Entonces, ¿qué es importante cuando yo tengo una radiografía de un paciente cardiópata? Primero, porque me llega el paciente. Entonces vamos a tener un paciente que, digamos, como 2 escenarios. Unos pacientes que nos llegan congestivos, con síntomas respiratorios, con edema pulmonar, con puros síntomas de edema pulmonar, o el otro escenario es un paciente que nos llega morado, que ese es el que generalmente uno dice, ay, si está morado, algo tiene en el corazón, algo. Entonces una clínica de cianosis peribucal, cianosis periférica,
Entonces lo primero que vamos a hacer entonces es tomar una radiografía. En la radiografía vamos a mirar el tamaño de la silueta cardíaca. Nos parece que está normal, nos parece que es más grande, que tiene una cardiomegalia, y empezamos a ver la vascularización pulmonar central, que eso es de las cosas más importantes de esta charla. Entonces, la vascularización pulmonar, como yo les mostraba al principio, tienen el hilio y van saliendo como los vasitos hacia la periferia. Entonces, dependiendo de la cardiopatía que yo tenga, hay cardiopatías que tienen cortocircuitos de izquierda a derecha, que estas son las no cianosantes y tienen un aumento de la vascularización, y el cortocircuito de derecha a izquierda, que estas se van a caracterizar por cianosis. Si ustedes se ponen a pensar un momento un poquito de la fisiología y de la anatomía, si yo tengo un cortocircuito que va del corazón derecho, ¿verdad? Que es donde me está llegando toda la sangre por las cavas, es decir, la sangre desoxigenada, y hay un cortocircuito, o sea, hay un hueco por donde no debería estar que me pasa al lado izquierdo, pues esto me va a hacer que no se oxigene bien porque la sangre que está oxigenada me está pasando al lado que debería estar oxigenado. Entonces acá que voy a ver la cianosis. Y entonces acá voy a ver un tamaño, pues digamos, cardíaco más grande o va a estar más aumentado. Y hay unas que son mixtas, que puedo tener diferentes cortocircuitos porque hay diferentes, digamos, agujeros o diferentes comunicaciones. Entonces hay unos cardiopatías que tienen comunicación interauricular, interventricular, y por eso tienen un ductus y tienen un vaso donde no es. Entonces van a ser las mixtas que se pueden comportar de la misma manera. Entonces es importante, cuando yo tengo las imágenes, describir toda la anatomía, pensar en la fisiología de lo que me está pasando. Entonces yo veo una radiografía muy congestiva, muy blanca, es decir, como estoy pensando más hacia una edema pulmonar. Veo una radiografía muy negra, con los pulmones muy negros, con una vascularización muy pobre, digo, esto más bien es al revés, como que el niño está cianótico, entonces me voy hacia el otro, hacia la otra cardiopatía. Definir el manejo y el seguimiento según la radiografía que yo estoy viendo y obviamente la clínica del paciente. Y pues ahí ya empiezo a estimar pronóstico, el seguimiento de las intervenciones, que en esto pues me voy a ayudar mucho de las subespecialidades, pues en este caso de cardiología. Acá entonces pues la anatomía, pues entonces la severidad de los cortocircuitos va a ser la sobrecarga de volumen en los cortocircuitos grandes. Esto me va a provocar una congestión venosa pulmonar y esto es lo que se va a traducir como un edema pulmonar, que era lo que les estaba diciendo. Además de esto, de la congestión venosa, va a haber un aumento del flujo de la arteria pulmonar, entonces esto me aumenta sobre todo el edema pulmonar, entonces más blanca puedo llegar a ver la radiografía. Entonces, vamos a hablar primero de las cardiopatías congénitas no cianosantes. Hay unas de estas, dentro de estas se dividen en dos grupos, los que tienen aumento de la vascularización pulmonar y unas que tienen una vascularización pulmonar normal. Los que tienen aumento de la vascularización pulmonar son todos los defectos septales, tanto ventriculares como auriculares, y los auriculoventriculares o atrioventriculares, el ductus arterioso persistente y el retorno venoso anómalo parcial, porque tenemos uno total, pero en este caso vamos a hablar del parcial. Y los que tienen la vascularización pulmonar normal, que es la coartación de aorta y la estenosis pulmonar. Hoy no vamos a hablar de cada una de las cardiopatías, hay unas que son muy complejas, sino vamos a hablar de las más frecuentes y las que nos pueden ayudar a enfocarnos un poco en la radiografía, sobre todo, y que nos pueda ayudar con esto. Entonces, primero, entonces en las no cianosantes, ¿por qué es no cianosante? Porque tengo un cortocircuito de izquierda a derecha, como les estaba diciendo. La mayoría de estas son las que les estaba diciendo y vamos a hablar de estas cuatro principalmente, de la CIA, de la CIB, del ductus y un poquito del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial en este caso. Entonces, respecto a la CIA, entonces pues es el defecto, como su nombre lo dice, es una comunicación interauricular, es el defecto del tabique interauricular. De estas hay diferentes tipos, como les muestro en esta diapositiva. Está el ostium secundum,
que es el más común, el más frecuente, un 60%, y el ostium primum, que es que le sigue en frecuencia, que es un poquito más abajo, la porción inferior del tabique, que está como más cerca a las válvulas auriculoventriculares, está en un 30%, y está el seno venoso, que es muy poco frecuente, aunque se ve todavía, y es en la entrada, puro en la entrada de la vena cava superior, y este está muy asociado a drenajes venosos anómalos. Entonces es importante cuando se identifican un defecto intraauricular tipo seno venoso, siempre buscar un ductus o siempre, pues digamos, recomendar o investigar, o si no se lo vieron, como vuélvaselo a mirar, busquemos otro ecocardiograma porque puede estar un ductus asociado. En estos casos, entonces, lo que va a pasar es que se va a dilatar las cámaras auriculares, entonces se va a dilatar la aurícula y el ventrículo derecho, y por consiguiente, por pura mecánica y por pura física, si se dilatan estas, también se va a dilatar la arteria pulmonar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces acá vemos entonces la radiografía de una CIA. Vemos, acá les puse estos, obviamente esto es una imagen un poco más especializada, pero es para nosotros ver un poco como la anatomía. Entonces vemos que hay un aumento de la vascularización pulmonar. Acuérdense en la radiografía normal que sí se veía lilio, pero se veían los vasitos un poquitico más negros en la periferia. Acá vemos una radiografía mucho más blanca, sobre todo acá. Miren que está muchísimo más blanca. Entonces, eso quiere decir que hay un aumento de la vascularización pulmonar, hay una cardiomegalia, y esto es porque tiene una dilatación, sobre todo de las cámaras derechas. Si ven en esta flecha, cuando generalmente vemos que el corazón está pegado al esternón, es la mayoría de las veces es porque hay una dilatación de las cámaras derechas. Y en este caso, vean que acá uno podría confundirlo con el botón aórtico, pero si ustedes se fijan, acá está el botón aórtico, acá arriba, es decir, que iba debajo del botón aórtico, el tronco pulmonar, es decir, que acá hay una dilatación de la arteria pulmonar o del tronco pulmonar. Entonces, esto es un hallazgo también esperable para una CIA. Es muy raro que una CIA en un niño chiquito me dé unas manifestaciones tan floridas. Esto no es muy frecuente. Es por eso que les puse esta, porque esto ya es un adolescente entrando casi a la adultez o casi que un adulto, porque los niños, cuando digamos, no hacen tanta sintomatología con la CIA, entonces muchas veces yo no les tengo radiografías de chiquitos, chiquitos, sino más adelante. Y cuando están empezando a hacer síntomas, se las detectan muy tempranamente y se logran reparar, bien sea por cateterismo o por cirugía. Entonces es raro que yo vea una radiografía de tórax de una CIA tan florida, pero así se vería la CIA. Entonces, hallazgos en resumido: la prominencia de las arterias pulmonares, ¿verdad? La prominencia de la vasculatura pulmonar y el crecimiento de las cavidades derechas. La CIB, entonces, es el defecto del tabique interventricular, como su nombre lo dice. También hay diferentes, están acá en rojito. El más común es la CIB tipo membranoso, que está muy cerca a la válvula. Digamos que acá se ve como puntiagudo, está detrásito de la válvula. También está la CIB trabecular, muchas veces lo describen en los ecocardiogramas como queso suizo, porque se pueden ver múltiples CIBs, son como múltiples huequitos chiquiticos, chiquiticos, que muchas veces se convierten en una sola o se ven como un solo flujo, pero en verdad son muy chiquitos, y esto es en el septo muscular. La CIB infundibular o subpulmonar, obviamente como su nombre les dije, está abajito, en puro el tracto de salida del ventrículo derecho, sería acá abajo de la válvula pulmonar. Este es el tracto de salida. Y la menos común es la CIB del septo de entrada o del tracto de entrada, que es por detrás de la válvula septal del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, que es la derecho, perdón, que es la tricúspide. Entonces, acá, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo una CIB generalmente grande o de mediano tamaño o grande, principalmente los membranos y las infundibulares, entonces va a haber una dilatación de la aurícula izquierda y del ventrículo, tanto izquierdo como derecho, porque como es una CIB, también va a depender del tamaño. Esto va a ser como
para los dos lados un poco. Obviamente la presión siempre va a presionar, valga la redundancia, hacia un lado, pero va a hacer que los dos ventrículos empiecen a hipertrofiarse, empiecen a agrandarse. También por mecánica para atrás se va a dilatar un poco la arteria pulmonar. Entonces, esta es una de las radiografías y es importante, entonces, digamos acá vemos en una radiografía un corazón muy grande, o sea, una cardiomegalia muy importante, con una vascularización pulmonar muy importante. Muchas veces lo pueden, pues dirán, ¿será que esto es una consolidación? ¿Será que no? Eso nos va a depender también de la clínica del paciente. Y yo voy a ver cómo va a ser la clínica del paciente. Pero eso es un corazón que tiene una cardiomegalia muy importante, con las cámaras, las 4 cámaras acá están muy dilatadas y es importante que yo también busque derrames pleurales, porque esto generalmente cuando nos llega un paciente con una cardiopatía así y con un corazón así, está en falla cardíaca, entonces también tiene edema pulmonar, pero también puede tener derrame pulmonar y tengo que buscar todos los signos de falla cardíaca también en los pacientes. ¿Qué buscar también en asociaciones? Lo mismo, si ven una CIB y un paciente con algo un poco más o les parece un poco raro o el ecocardiograma no los convence del todo, pidan otro ecocardiograma y busquen otras asociaciones o que el cardiólogo les busque otras asociaciones, otras cardiopatías, digamos, asociadas como los de la tetralogía Fallot, que el paciente tenga un truncus arterioso, que el paciente tenga algo de coartación aórtica, entonces también esté como dañando un poco el pronóstico y no mejore con el tratamiento que le están haciendo, y una estenosis pulmonar también puede estar asociada muchas veces. Acá arriba entonces vemos la comunicación interventricular, se ve la prominencia de los ilios, como ven ahí a los lados, por el aumento de la vascularización pulmonar, pero una dilatación también del cono de la arteria pulmonar, como lo muestran en la flecha, la cardiomegalia también ahí se ve un corazón mucho más grande. Y miren una cosa súper importante, al principio se acuerdan que yo les decía que solo se veía un contorno, que era solamente la aurícula, miren que acá se ven dos sombras. La de la flecha me muestra una sombra un poquito más oscura y acá, es decir, que ese es el doble contorno cardíaco. Es decir, que se ve la dilatación de las dos aurículas, entonces la que me está sobreponiendo la imagen atrás está saliendo y me la está mostrando. También hay desplazamiento muchas veces del bronquio izquierdo, como se ve, esto se ve acá, el bronquio debería estar más acá y lo desplaza un poco hacia atrás, y esto es pues provocado sobre todo porque esta parte de acá es la aurícula izquierda que me está, digamos, echando para atrás el bronquio y desplazándolo para atrás. Acá abajo son unas imágenes de resonancia que nos muestran sobre todo los defectos del septo interventricular, y estos queríamos mostrarlos porque estos son los de queso suizo, que se ven como, no se ve un solo huequito, sino como si fueran, estos son varios, pero se van juntando y hacen casi que uno completo, mejor dicho. Entonces acá todos los defectos AB, aumento de la silueta cardíaca, también puede tener aumento de la vasculatura pulmonar, y cuando tengo una CIA y una CIB, muchas veces, es decir, muchas veces esto se junta y se llama un canal auriculoventricular. Muchas veces no se alcanza a juntar y son dos defectos diferentes. Y vean que ahí se ve un corazón muy grande, como ahí sí se ven las 4 cámaras totalmente dilatadas. Mejor dicho, ahí ustedes dicen, este paciente algo tiene el corazón, una cardiopatía, con un flujo pulmonar aumentado, o sea que algo tiene que tener con un cortocircuito que le está aumentando el flujo pulmonar. Esto es de las cosas importantes que tienen que ver en la radiografía de estos pacientes. En los ductus, o la persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso persistente, lo que hace es, en la anatomía del ductus es que conecta acá vemos que está la aorta, ¿verdad? Pues el callado aórtico tiene una conexión acá con la arteria pulmonar y principalmente con la descendente proximal. Em, el arco aórtico derecho, que también está descrito, también, pues, digamos, el conducto arterioso nos va a conectar la porción distal de la arteria innominada con la arteria izquierda.
Y, y hay otro como tipo que es con la subclavia izquierda aberrante, que esto es una cosa mucho más rara, que se ve como un ducto un poquito más chiquito que nos va a conectar también el tronco de la arteria pulmonar con la izquierda. Y esto nos va a formar muchas veces un anillo pulmonar que hace que los pacientes tengan mucha sintomatología respiratoria alta, como el CRUP, porque es un anillo pulmonar, porque la arteria, esta subclavia aberrante, como que hace una curvatura rara y hace que la tráquea se cierre un poquito y hace un poquito de CRUP. Entonces también puedo ver este tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se dilatan la arteria pulmonar, la aurícula y el ventrículo izquierdo y también la aorta ascendente. Acá entonces en la radiografía de tórax se ve un desplazamiento también del bronquio principal, vean que no está en el centro, sino acá se va a ver pues acá está la tráquea y se va a ver un desplazamiento del bronquio. Em, Se va a ver la dilatación de la aurícula izquierda, también una prominencia pues del cono, del tronco de la arteria pulmonar. Aquí está el arco aórtico que también se ve un poco más grande. Y las cardiopatías congénitas cianosantes, que son el otro grupo grande, que también hablamos de estas que tienen una vascularización pulmonar normal y las que tienen una disminución de la vascularización pulmonar. Las que tienen la vascularización pulmonar disminuida, hablamos sobre todo de la tetralogía de Fallot y de la normalidad de Epstein. Bueno, estas son las dos grandes e importantes que ahorita les voy a mostrar unas imágenes que son muy características y generalmente las vemos. Y las que tienen la vascularización pulmonar normal o aumentada, está la transposición de los grandes vasos, el retorno venoso anómalo total, el truncus arterioso y un defecto, digamos, atrioventricular muy, muy grande y muy, muy severo. Entonces, acá lo que vamos a tener es el cortocircuito de derecha a izquierda. Es por esto que vamos a tener una cianosis. Esto es lo que habíamos visto al principio. Entonces, la vascularización normal en la radiografía de tórax de un paciente cianótico es equivalente a la vascularización disminuida. ¿Listo? Esto es importante porque diferenciarlas no es fácil, pero es muy importante empezar que ustedes en las radiografías empiecen a mirar cómo es la distribución y la vascularización, si la ven muy blanca o si la ven muy negra. ¿Listo? En la tetralogía de Fallot, digamos que podemos tener diferentes asociaciones también. Puede estar asociada a una transposición de grandes vasos, puede estar asociado a una estenosis de la arteria pulmonar con una comunicación interventricular, puede tener un ventrículo derecho con doble tracto de salida. Digamos que no voy a enfocarme mucho en esto, que es un poco complejo, pero cuando la tetralogía de Fallot puede tener otras asociaciones que me pueden, digamos, complicar un poco la lectura de las radiografías. Entonces es importante saber que se puede comportar un poco como los dos. El desplazamiento, pues en la tetralogía, el desplazamiento anterior en la parte embriológica y en todo el desarrollo embriológico del túbulo cardíaco, el tabique infundibular va a dar lugar a las malformaciones básicas. ¿Listo? Las malformaciones básicas que van a ser una CIB amplia, un acabalgamiento de la aorta sobre la CIB, una hipertrofia del ventrículo derecho y una estenosis pulmonar principalmente. Puede estar asociada hasta el 25% a un arco aórtico derecho, que muchas veces no se hace nada con esto, y muchos pacientes pueden tener arco aórtico derecho y ser normales. Una hipoplasia o atresia pulmonar, un defecto, digamos, septal auricular o un ductus, y muchas veces esto se llama la pentalogía de Fallot. Es importante buscar anomalías coronarias que pueden estar presentes. Es muy bajo el porcentaje, pero pueden estar, entonces es importante buscarlas. Muchas veces en cateterismos cardíacos con hemodinamia, pues se hacen estas investigaciones. La vena cava superior izquierda persistente y pues va a haber una disminución de la vascularización pulmonar en específico. Eso es como lo más común que yo voy a ver. Entonces, como es un poco así rapidísimo la fisiopatología de la tetralogía de Fallot para yo entenderlo, entonces va a depender de la severidad sobre todo
pues, que nos va a condicionar el flujo pulmonar, y la severidad de la estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, que es una de las características. Entonces, la salida del tracto pues, del ventrículo derecho, entonces va a haber un cortocircuito grande a través de la C y B. Entonces, como vemos acá, digamos, estas son fórmulas que usan mucho los cardiólogos, pero pues lo importante es entender un poco hacia dónde va y mirar si el cortocircuito es interventricular, si tengo algo de ductus, si tengo algo interauricular, si voy a ver una hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, que el miocardio ya está muy grande porque el corazón está haciendo mucha fuerza, o si el flujo sanguíneo pulmonar es muy reducido y tengo un paciente muy cianótico. El flujo pulmonar muy reducido impide el desarrollo normal de las arterias pulmonares, entonces un paciente que desde chiquito tiene una severidad o una estenosis muy severa, no se le van a desarrollar y eso se va a llamar una hipoplasia o una estenosis de las arterias pulmonares, porque me va a impedir totalmente el desarrollo normal de las arterias pulmonares. Entonces, los hallazgos generales que yo voy a encontrar es un corazón muy hipertrofiado, que se llama el corazón en bota, que ya les voy a mostrar, una hipertrofia ventricular, tanto derecha como levantamiento del ápex que voy a ver, y se va a ver una concavidad, sobre todo de la arteria pulmonar del tronco principal, y asociado hasta el 25% en un arco aórtico derecho. En esto, entonces, miren lo que les decía, la concavidad de la arteria pulmonar. Ven que o sea, no se ve como al otro lado que era el botón, sino al contrario, acá está esta concavidad, que es el signo de la concavidad de la arteria pulmonar. Y en los recién nacidos con cianosis, muchas veces la radiografía de tórax muestra una vascularización pulmonar aparentemente normal, pero es disminuida para un paciente cianótico, va a tener una silueta cardíaca al tamaño normal, y yo tengo que, como que buscar un poquito las otras características, sobre todo acá, esto, el signo y el signo de la bota, y miren que el ápex está un poquito más elevado. Y acá vemos la desviación de la punta del corazón. Acá sí que el ápex se ve más hacia arriba. El ventrículo derecho forma la punta inferior izquierda de la silueta cardíaca, la cual, digamos, está rota y se dirige hacia arriba, y por eso yo voy a ver la punta de la bota hacia arriba. Y pues voy a ver toda la parte hipertrofiada del miocardio, secundaria al aumento de presión. Esta presión y sobrecarga va a hacer que todo el ventrículo se dilate. En la radiografía, pues digamos en la parte pulmonar, voy a ver una vascularización pulmonar muy disminuida, especialmente en el lóbulo superior izquierdo. Voy a ver un arco aórtico derecho, miren que acá se ve el arco aórtico derecho, y voy a ver también pues la punta del corazón, como ya les he mencionado varias veces. La vascularización pulmonar disminuida, entonces vean la diferencia de un pulmón negro. Entonces ustedes ya no ven este hilio congestivo, estos vasos acá blancos, sino al contrario, ustedes ven un pulmón bastante negro. El tronco de la arteria pulmonar principal es habitualmente mucho más pequeño, lo que va a originar, digamos, la concavidad o esta concavidad de la que hablábamos, que acá también se ve. Y en algunos casos, pues extremos, hay una atresia de la arteria pulmonar, como les decía, entonces voy a tener ausencia de las ramas principales, entonces muchas veces lo negro es que de verdad está negro y de verdad el pulmón no está irrigado y no tiene irrigación de ningún tipo. Esto, digamos que el cuerpo hace unas cosas que se llama la circulación colateral para que se pueda perfundir el pulmón, pero muchas veces en pacientes con una tetralogía muy severa voy a tener agenesia. Y la disminución de la vascularización, como vemos acá. Y vean acá cómo vemos la bota. Entonces, espérense, acá. Este es el que les quería mostrar principalmente. El corazón en forma de bota o sueco. Y es la típica radiografía que vamos a ver varias veces. Es la configuración de la silueta cardíaca en forma de bota por la hipoplasia de la arteria pulmonar principal y la hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho. Esto va a ser. Y en la proyección lateral, la zona de contacto entre el corazón y la pared, acuérdense que yo les decía que si está pegado el esternón
al corazón es porque tengo la cámara, digamos, la pared, perdón, las cámaras derechas aumentadas también. Entonces, pues está todo el miocardio del ventrículo derecho y las cámaras derechas aumentadas de tamaño. La anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita cianótica que tiene una vascularización pulmonar que puede ser normal o estar disminuida y se caracteriza por una silueta cardíaca muy, muy grande. Ese es el principal como característica de una radiografía. Voy a ver una cardiomegalia de todas las cámaras y se va a ver un corazón gigante. ¿Qué es esto? Pues que es la anomalía de Epstein, es una inserción anómala de las valvas de la válvula septal. Estas válvulas, sobre todo la septal y la posterior, se van a implantar más abajo. Entonces tiene una clasificación que pues no la vamos a entrar en materia ahorita, pero la clasificación va dependiendo de dónde estén insertadas las valvas y entre más abajo, digamos que como ven acá, miren que está cada vez más abajo, debería ser acá, acá podría ser, y acá, esto es una muy severa, casi que se atrializa el ventrículo, es mucho de aurícula lo que hay en el ventrículo. Hay una dilatación de las dos, tanto de la aurícula como del ventrículo derecho, por una insuficiencia obviamente tricuspidia y generalmente o siempre en el 90% de los casos tiene una comunicación interauricular tipo ostium secundum asociada. Es el principal diagnóstico diferencial, es pues la displasia de la válvula tricúspide, entonces eso sí, pues los cardiólogos nos dirán si es una displasia, si es un Epstein, o miran bien cómo están las valvas, etcétera, etcétera. Entonces, miren la cardiomegalia extrema que yo les decía, acá les puse esta resonancia porque es que es impresionante cómo se ve el corazón. La radiografía, este es de un recién nacido cianótico, paciente cianótico, que nos muestra una configuración globular de la silueta cardíaca con una prominencia del borde derecho, como ven en las flechas acá, muy grande. Y pues en la proyección angiográfica, pues esto es una proyección coronal pues que se ve toda la superficie pues, tan grande del corazón y es unas cámaras derechas muy, muy aumentadas de tamaño. ¿Qué puedo ver también entonces? Como veíamos en la bota, este le dicen el corazón en forma de caja, vean que es un corazón muy, muy grande y pues lo describen en los libros como la forma de caja, puede ser en forma de balón o en forma de caja. Esto es por la dilatación de las cavidades derechas, van a tener una aorta muy pequeña, van a tener una pulmonar ausente o muy hipoplásica, la dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, esto va a hacer que la silueta se vea un poco más grande y globosa, y usualmente va a tener una disminución de toda la vascularización pulmonar, entonces miren que también tiene un pulmón un poco más negro. Esto es un poco de lo mismo, es el mismo paciente de esta resonancia, de esta imagen, pero digamos corría un poco, pero es para que vean la dimensión del corazón. La transposición de los grandes vasos, entonces una inversión de la relación anatómica entre las grandes arterias o los grandes vasos del corazón y los ventrículos. Entonces, sabemos que todas las cámaras derechas, aurícula, estos son cava superior, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, nos da en un corazón normal la salida a la arteria pulmonar y por el otro lado sale la salida de la aorta. ¿Qué pasa en la transposición de los grandes vasos? Vean que la aorta está saliendo del ventrículo derecho y la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que la sangre oxigenada y desoxigenada pues va a estar en donde no debería estar. Sí o sí, un paciente con una transposición de los grandes vasos tiene que tener un defecto atrial, tiene que tener un defecto interauricular o un foramen oval así sea pequeño, un defecto ventricular, porque si no el paciente no sobrevive porque no tiene cómo mezclar la sangre oxigenada, entonces pues el paciente simplemente no va a sobrevivir. Pero por las presiones que hay en útero, siempre se crean estas forámenes o estos defectos. Acá está cómo se ve, digamos, la transposición concordante y la discordante también. Entonces, como para que se hagan una idea de cómo se ve esquemáticamente. Entonces, acá vemos el mediastino, pues, derecho que está a la disposición de las arterias. Vamos a ver digamos, una aurícula derecha que va a ser como
un poco más convexa y una aurícula izquierda que va a ser mucho más como alargada, que esto no es lo normal en el corazón. La silueta tiene forma de huevo, entonces generalmente se describen, siempre se ve en forma de un huevo. No se confundan con el Epstein, porque el Epstein es un poco más como una caja, un poco más hacia acá y más grande. Esto es más ovalado como un huevo y va a tener un aumento en la vascularización pulmonar. Esto va a ser muy importante. El retorno venoso anómalo es un fallo, digamos, o una alteración en el drenaje de las venas pulmonares en la aurícula derecha y esto va a tener pues una comunicación que va a ser aberrante con las otras estructuras. Se describe, se describe en las radiografías como un muñeco de nieve y sí se ve como un muñeco de nieve, se ve tal cual así. Y eso es esquemáticamente, digamos, el fallo de este drenaje de las venas pulmonares. Entonces, puede haber diferentes tipos de drenajes venosos anómalos. La mayoría son supracardíacos, pueden ser pues, intracardíacos o infracardíacos, que son los más raros y los que mayor pues, morbilidad tienen. Eh, el tipo 1, que es el supracardíaco, es el más común. Y hay diferentes, entonces muchas venas pulmonares no me van a llegar a donde deberían llegar, que es pues a la aurícula izquierda, sino nos van a llegar nos llegan de una a la vena cava, o muchas veces crean una vena innominada o le dicen una vena vertical, y esto hace una vena vertical, llega a la innominada y llega a todas las cavidades derechas. Entonces, hay diferentes tipos, pero lo más importante es que sea supracardíaco, que es como lo más común y lo con menos mortalidad, y el supracardíaco es el que se va a ver con un muñeco de nieve. Y obviamente vemos que tiene una vascularización pulmonar muy aumentada de tamaño. El infracardíaco es, como ven, un porcentaje mucho más bajo, hasta un 13%, y en este generalmente los pacientes llegan muy chiquitos, neonatos, en falla respiratoria, con un edema pulmonar, mejor dicho, el bárbaro, como ven acá, un pulmón blanco, y nos toca buscarle, sobre todo cuando uno es, nos toca buscarle un drenaje venoso anómalo infracardíaco, de una morbilidad muy alta si no se opera rápidamente. Eh, entonces, por eso generalmente llegan tan chiquitos a la unidad neonatal. Y estos, las venas pulmonares van a confluir detrás de la aurícula izquierda y tiene también digamos, un sistema descendente eh, que usualmente tiene algún grado de obstrucción y esto es lo que hace que sea tan, pues, la morbilidad tan alta. El 4 pues, que es el menos, pues digamos, son como los dos mezclados, son dos o más conexiones anómalas, también se ve una vena vertical que va a drenar a una innominada izquierda, y también hay unas venas pulmonares derechas que pueden drenar al seno coronario. Eso era un poco de lo que les quería hablar. Esos fueron los artículos más gráficos y donde saqué la mayoría de las imágenes que les mostré de la bota, del huevo, del muñeco de nieve, de todo. Si quieren que se los comparta para que le peguen una leidita, son muy fáciles de leer, muy chéveres, muy claros. Eh, Hablamos sobre todo de las cardiopatías más frecuentes, como vimos, hay coartación de aorta, estenosis pulmonar, o sea, hay unas que son mucho más raras, que no es lo que más nos va a llegar a urgencias, que no es como lo que vamos a manejar nosotros, sino lo importante es manejar o saber identificar una radiografía de tórax con un flujo pulmonar aumentado o con un flujo pulmonar disminuido. Bueno, lo último que les quería decir sobre todo de esto es un poco sobre el tratamiento, que digamos que no lo puse acá, pero es solo para mencionarlo, nos llega un paciente con una placa que la veo muy blanca o una que me llegó muy negra, ¿cómo lo trato? ¿Cierto? Nos llega con dificultad respiratoria, veo la placa y es una placa de edema pulmonar, es un paciente que está medio falloso. Lo primero que hacemos, porque hasta que uno no lo estudia bien, no lo sabe, es ponerle oxígeno al paciente, ¿cierto? Si nos llega con una dificultad respiratoria, ¿por qué no le va a poner oxígeno al paciente? Pues claro que le pongo oxígeno al paciente. Pues no, si le pongo oxígeno a este paciente con una cardiopatía, con un flujo pulmonar aumentado, le estoy aumentando el edema. Acuérdense que el oxígeno es vasodilatador.
Entonces le estoy dilatando más las arterias pulmonares y todo el árbol bronquial. Entonces, al contrario, tengo que mirar, ¿tiene una cardiopatía? ¿No tiene una cardiopatía? ¿Qué tipo de cardiopatía? ¿Qué estoy pensando? ¿Necesita oxígeno? Le pongo un cuarto de oxígeno y miro, y le hago diurético, furosemida, un diurético full para desencharcarlo, quitarle el edema y ahí sí poder mirar qué es lo que voy a, pues cómo lo voy a, digamos, a enfocar. Y lo contrario, un paciente cianótico con una radiografía negra, ahí sí lo que necesito es oxígeno. Pero no es un oxígeno que me sature 100%. Un paciente cardiópata con una cardiopatía congénita cianosante nunca nos va a saturar más de 88%. Si un paciente de esos nos satura entre 78 y 82%, estamos más que bien servidos. Entonces, pues nada, esto era lo que les quería contar un poco. No sé si haya preguntas o si quieran que les comparta artículos, lo que sea, a la disposición de ustedes en cualquier momento. Y muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, doctora, por la charla. Creería que no hay preguntas hasta el momento, pero pues le agradeceríamos mucho si nos pudiera compartir los artículos. No sé, usted tendrá el número de Diego, no sé. Claro que sí, yo le mando la bibliografía y los artículos a Diego para que se los haga llegar a todos. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctora. Qué buena presentación. A ustedes muchas gracias, espero que les haya servido y cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias, chao, chao.